Hola, Hola, somos Eve. y Flor, y somos fonoaudiólogas, Bienvenidos y bienvenidas a Fonologando. un podcast sobre fonoaudiología. ¿Qué tienen en común una tablet, una foto, un pictograma, un gesto y una mirada? Todas pueden ser la voz, la forma de comunicarse de una persona. Hoy descubrimos el mundo de la comunicación aumentativa alternativa. Esa disciplina que suena técnica, pero que en el fondo habla de algo muy humano, el derecho a ser escuchados y expresarnos. Para contarnos un poco de todo esto, invitamos a alguien que además de saber muchísimo de este tema, nos dio clases en la facultad, fue nuestra mentora, nuestra tutora, una de esas profes que guardamos con mucha gratitud y cariño en el corazón. Así que bueno, si en algún momento nos tiembla la voz, ya saben por qué. Spoiler alert, van a querer escuchar este capítulo, que es el primero de la nueva temporada, hasta el final. Así que bienvenidos a la segunda temporada de Fonologando. Lau, empecemos de la base. ¿A qué nos referimos cuando decimos comunicación? O sea, ¿qué es la comunicación? ¿Qué tan central o qué tan importante es la comunicación de una persona? ¿Y qué pasa cuando esa comunicación está limitada? Uy, cuánta pregunta. Hola Eve, hola Flor. Qué lindo encontrarnos acá. La comunicación ha cambiado mucho el concepto de comunicación y hoy todos acordamos que comunicación es cualquier cosa que pueda transmitir una idea, un sentimiento, un pensamiento a otro. Y cuando digo cualquier cosa, aquí entran todas estos objetos que mencionaste, Flor, al principio. Un gesto, una cara, un movimiento, una foto, una traducción de audio de un dispositivo electrónico. Todo eso puede ser comunicación siempre que haya una persona que lo use para expresarse y sobre todo haya otro que esté disponible, abierto y dispuesto para recibir y para interpretar esa señal de comunicación. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí. Y de ahí radica la importancia, ¿no? Como esto de salirse uno de un lugar y ser recibido por el otro y esa ida y vuelta. Sí, la comunicación creo que es de las cosas que nos hace absolutamente humanos o específicamente humanos. Si bien cada vez descubrimos que somos todos los seres vivos los que nos comunicamos, la comunicación del ser humano nos permite además construir un código, abstraernos de la realidad, generar ideas, artes, ponerle palabra a los sentimientos y por lo tanto poder manifestar esta cualidad humana que nos separa de lo concreto. Hermoso, Lau. Y puntualmente hablábamos inicialmente de comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué es y para quiénes está pensada? La comunicación aumentativa, a mí me gusta más el término aumentativa, está pensada para todas las personas que de manera permanente o transitoria no pueden usar el lenguaje con la facilidad que usamos quienes tenemos esta capacidad. Digo que puede ser permanente o transitoria porque si nosotros nos vamos a Alemania y no manejamos ese lenguaje, podemos usar comunicación aumentativa en la semana que dure nuestro viaje, ¿verdad? Excelente. Pero para las personas que no pueden desarrollar lenguaje o para las que usar el lenguaje es muy dificultoso, tener un apoyo en otra cosa que no sea palabra, que sea un gesto, una foto, un dispositivo electrónico, es la posibilidad de mostrar su mundo interno a la afuera y de hacer este intercambio de información que es básicamente la comunicación. Si no, quedamos cercanos, pero encerrados cada cual en su propio mundo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, sí. Una imagen, un picto, un gesto permite expresar y sacar afuera
al intercambio, Claro. a la situación de comunicación, esto que yo tengo en el mundo interno, Uh-huh. y que en definitiva impacta y llega al sistema de pensamiento, al sistema cognitivo, al sistema emocional de la otra persona. Y aquí la comunicación en su cuestión más básica, que es lo que nos permite armar esta red social que somos los seres humanos. Claro. Lau, ¿y qué es un picto? ¿Un pictograma? Un pictograma es una imagen con valor de palabra. Un pictograma es un dibujo que puede ser muy simple o muy complejo, pero que tiene el valor de palabra, es decir, que significa algo y que transmite algo. Venimos, desde que empezó el capítulo, venimos nombrando un poco algunos de estos elementos o recursos que se emplean en comunicación aumentativa. Podríamos desarrollar un poco más eso, además de pictograma, cómo se llevan a cabo en la práctica, digamos, cómo se emplean los pictogramas y qué otras cosas hay. Bueno, en la práctica, usar un pictograma como elemento de comunicación es parte de un proceso, no es algo que simplemente lo pongamos enfrente de los pacientes y ya empiecen a usarlos. Es súper importante que los hablantes o los que dominamos el lenguaje usemos los pictogramas para que quien lo necesita también naturalice su uso. Y hay que hacer todo un proceso de entrenamiento para reemplazar la palabra por el picto, reemplazar mi palabra por el picto para que el paciente pueda poner el picto como su palabra. Es un entrenamiento en el que asociamos la imagen al significado y también entrenamos cómo decir con esa imagen. Podemos usar pictogramas, podemos usar fotos, podemos usar objetos o partes de objetos. Podemos usar palabra escrita, cuando las personas ya pueden acceder a la palabra escrita. Podemos usar gestos, podemos usar señas. Y en los casos más graves, a veces las personas lo único que pueden hacer de manera voluntaria para comunicarse es mover alguna parte del cuerpo. Pero si podemos darle un código a partir de este movimiento, ya estamos instalando una comunicación aumentativa, porque es más eficiente que si no estuviese un código, que si no hubiese significado para cada uno de esos movimientos. Bien. Lau, ¿y hay mitos frecuentes en lo que tiene que ver con la comunicación aumentativa alternativa o no? Uy, hay muchos mitos. El mito más fuerte es este de que si usa señas, si usa pictos o si usa fotos, no va a hablar. El lenguaje queda afuera. Por eso está la palabra aumentativa, ¿no? Por eso es aumentativa, porque nunca dejamos de lado lo que la persona puede. Siempre sumamos, aumentamos, por eso me gusta esta idea, porque creo que todo el mundo puede comunicar algo y sobre esto que comunica incrementamos, damos más eficiencia. Y fíjate que este mito es lo que ocurre cuando usamos comunicación aumentativa es todo lo contrario, porque en mi experiencia ni en la experiencia de los colegas, primero no hay ningún paper que diga que quien usa comunicación aumentativa esté demostrado que no desarrolla el lenguaje. Y por el contrario, sí hay investigaciones que demuestran que con el uso de comunicación aumentativa se incrementa el vocabulario, se mejora la comprensión, se favorece el desarrollo cognitivo de las personas, el desarrollo de la inteligencia, con lo cual se regula la conducta, ¿no? Episodios de enojo y de pegar y de pellizcar y de morder dejan de estar, porque en definitiva estos eventos no eran eventos de una persona violenta, sino eran eventos de una persona que no podía comunicarse y que incomprendía para lo que pone. Incomunicada, sí, incomprendida, pero también incomunicada, ¿no? Aislada. Bien. Y ya que estamos hablando en términos de beneficios, hace un rato decías, bueno, no puede ser como permanente o transitorio esta necesidad de uso, porque sin duda es que si yo me voy a Japón voy a necesitar un montón de apoyos. Yo también. No voy a ir, pero digo,
hipotéticamente. Entonces, como en esta línea, poder pensar qué beneficios tiene para todos esto de la accesibilidad comunicativa, ¿no? Como qué beneficios tiene para la sociedad y no solamente para las personas que tienen discapacidad o una limitación en la comunicación. Sí, yo creo que la comunicación aumentativa habilita y facilita la comunicación. Facilita quiere decir que me comunico con menos esfuerzo. Uh-huh. Y si nosotros pensamos que comunicación es intercambiar información, no hay situación en donde nos encontremos dos seres humanos en donde no haya un intercambio de información. Sí. Si voy al kiosco, a la farmacia, a la escuela, juego con mi amigo, me encuentro con mi pareja, estoy intercambiando información. Cuando hablamos de accesibilidad comunicativa o accesibilidad cognitiva, hablamos de una gran variedad de dispositivos, algunos muy estructurados y otros muy espontáneos, que facilitan esta comunicación, este intercambio de información que está omnipresente. Mientras haya dos seres humanos podemos comunicarnos, dice Václavic, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sociedad, construir una conciencia de una comunicación más fácil para todos, no para solamente todos. Para los que hablamos con facilidad, es primero creo que es un desafío de esta sociedad y segundo significa realmente un concepto de inclusión y una posibilidad de inclusión en una sociedad más real y con más variabilidad, ¿no? Sí, en esto de desafío que decías, es como muy complejo poder pensar que circulen todo el tiempo recursos que sean accesibles para todos, ¿no? A veces, no sé, acá nosotros estamos en Neuquén, pusieron pictogramas en los colectivos que dicen cuáles son los pasos a seguir para poder pagar el viaje y poder descender o avisar en qué parada quiero descender. Está buenísimo, pero tal vez no alcanza porque no hay, por ejemplo, el instructivo en braille, no sé, se me ocurre ese ejemplo por pensar hipotéticamente, por eso tomo esto de lo de desafío, que es real, pero que también está, bueno, en las voluntades, ¿no? Y esto de nuestro trabajo como fonoaudiólogas también tiene aporte desde ese lugar. Sí, absolutamente. Pero yo acá voy a ir a algo más profundo, si me permiten. Sí. La comunicación aumentativa no es fácil, no es lo más sencillo. Toda comunicación aumentativa es muy necesaria, pero no significa salir de nuestra zona de comodidad. Y vuelvo al mito. ¿Por qué una persona no deja el lenguaje cuando usa comunicación aumentativa? Porque es más fácil el lenguaje que la comunicación aumentativa, que buscar el sistema braille, que buscar el celu, que buscar el picto. Es más fácil hablar, es más fácil signar. Por lo tanto, desde este otro lado, quienes no tenemos desafíos en la comunicación, nos significa una gran incomodidad usar comunicación aumentativa, porque estamos acostumbrados a algo muy rápido, muy automático y muy eficiente con poco esfuerzo. Sin embargo, vale la pena cuando pensamos este otro concepto más grande de la comunicación que nos atraviesa, el derecho de todos a poder comunicarnos y el valor que tiene para el ser humano, que siempre ha tenido, el vivir en sociedad y el construir la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo este cambio de paradigma de inclusión de la persona con discapacidad nos lleva a un esfuerzo primero, pero más adelante a un enriquecimiento del ser humano y de la sociedad, porque claro que una persona que transita la discapacidad como fuere, tiene un aporte que los que no la transitamos no lo podemos construir. Claro, ¿no? Claro. Lauri, sí. Y en relación a esto de la accesibilidad o en realidad la inaccesibilidad, ¿qué ejemplos concretos vos encontrás en la diaria, en lo cotidiano, en donde digas, no, acá no es accesible la comunicación? ¿Tenés ejemplos puntuales? Hay muchos. Seguro. Hay muchísimos.
El primer ejemplo que surge, que se me ocurre ahora, es el de los coles, ¿no? Los coles que pretenden que los chicos sostengan una iniciación que hace la maestra de jardín durante 20 minutos solamente a través del lenguaje. El seño habla, los chicos deben estar sentados escuchando. Ujú. Quienes tienen desafíos del lenguaje, escuchar 20 minutos sin ningún apoyo visual es una tarea titánica, además quedarse sentado y no Eso. molestar al compañero. Es una tarea titánica. Entonces, hay un primer desafío, una primera dificultad. Ni que hablar para hacer un trámite, para sacar un carnet, para ir al banco. El otro día mi mamá fue a un bar con una amiga y el mozo, una persona joven, les trae la carta en un código QR. Y no estoy hablando de una persona con dificultades en la comunicación, ¿no? Ujú. Pero se generó una dificultad en la comunicación porque ni ella ni su amiga de más de 80 años sabían qué hacer con ese código Claro. QR. Ujú. Y el mozo tampoco. Entonces las terminó derivando al cajero. El mozo para que- tampoco. Tampoco. Y fíjense cuánta es nuestra dificultad para flexibilizar la comunicación, porque ni siquiera pudo darle opciones verbales, Claro. o traer una carta escrita, o abrir en su teléfono, o mostrarle los que había en la vitrina, digamos. Se me ocurren un montón de maneras de resolver este conflicto comunicativo y no se pudo resolver. Y sumado a ¿No? eso que el beneficio, digamos, de que tu mamá y su amiga tenían la posibilidad de decirle al mozo, no estoy pudiendo resolver esto, ¿no? Pensando por ahí en otras personas que tampoco pueden decir, no te entiendo o no puedo escucharte hablar durante 20 minutos porque no puedo, digamos. Entonces ahí como que lo interpretamos después de otra manera, como vos decías, como una cuestión de conducta o como con interrupciones, digamos, un poco más fuertes de los contextos. Sí, eso es un agravante que encierra a las personas con déficit del lenguaje en un lugar muy difícil de salir, porque la comunicación aumentativa funciona excelentemente para decir algunos mensajes sencillos, pero después hay que seguir usándola para favorecer el desarrollo del pensamiento y poner palabras a todas estas emociones. Y cuando hay una limitación en la comunicación, es muy difícil, además, poder decir, espera, Claro. hazlo más lento, decime frases cortas, háblame con claridad, mírame mientras me hablas, repetime lo que no entendí esa parte. Un montón. Ahí estás dando ejemplos, Lauri, de alguien que no es profesional, justamente, que contribuye de alguna forma a hacer una sociedad más accesible en términos de comunicación. ¿Qué más puede hacer alguien que justamente no es profesional? Nosotros porque somos profesionales en el tema y lo utilizamos dentro de nuestra profesión, para que justamente haya más accesibilidad a nivel de comunicación aumentativa alternativa. Yo creo que tenemos un buen entrenamiento natural con el uso de todos los dispositivos electrónicos y toda la comunicación visual que está muy desarrollada. Sí. Pero eso es una ventaja, pero hay un gran desafío que tiene que ver con los tiempos, porque la comunicación aumentativa y las limitaciones de comunicación se resuelven en buena parte con tiempo para que el otro diga, con tiempo para repreguntarle si realmente es lo que quiere, para mostrarle las opciones que tengo si estoy en un kiosco. Bueno, vení, pasá y señala lo que querés comprar. Claro. Mostrar opciones para que el otro elija, detenerme a escucharlo, repreguntar lo que me está queriendo decir,
no tener miedo a interpretar, porque cuando el otro me dice algo que yo entiendo a medias, si me quedo en que como no entendí claramente, no entiendo y cierro la conversación, realmente lo cierro. Pero cuando el otro me dice algo y yo interpreté, repregunto y le doy lugar a que la comunicación pueda seguir. Esto es muy difícil en lo cotidiano, donde el tiempo nos corre y donde los protocolos de atención marcan un encuadre muy rígido, ¿no? Primera pregunta, primera respuesta, segunda pregunta, segunda respuesta. La comunicación aumentativa no funciona así, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor desafío, el tiempo. El tiempo, pero para todo, digamos, en esta sociedad hoy en donde todo es como en lo inmediato, el esperar y prestar atención al que tenemos enfrente es como un gran desafío a nivel social y nosotras lo vemos más, me parece, con esto, con los usuarios con los que solemos trabajar. Absolutamente. Bueno, ¿les querés contar a nuestros oyentes quién sos y cómo llegaste a este camino de la comunicación aumentativa? ¿Qué te motivó, qué te motiva a hacer este trabajo? Bueno, yo soy Laura Mercado, soy fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología, docente de la Universidad Nacional de Córdoba desde hace más de 20 años, siempre en el área de la comunicación y del lenguaje, de la que me enamoré cuando cursé allá en cuarto año neurolingüística. Y a mí me pasó lo mismo con vos. Claro, nosotras nos hiciste enamorar vos. Bueno, misión cumplida entonces porque se transmite y se multiplica. Y siempre me interpeló la situación del paciente o lo que el paciente o el usuario tenía en su mundo interno, ese mundo de emociones que no puede salir, sea niño o sea adulto, eso que siente una persona cuando pierde o cuando no logra una herramienta tan cotidiana como es el lenguaje, es lo que a mí me motivó siempre. Y la comunicación aumentativa fue la manera más eficiente de habilitar ese mundo interno en las personas. Lo fui aprendiendo de manera bastante con una mezcla de esto que uno va haciendo intuitiva y espontánea, y después íbamos a un curso de Mark Montfort y resulta que él también usaba dibujos y gestos y decía, wow, qué bueno, no estoy tan fuera, tan errada, no es solamente un invento mío. Y después vino toda la formación en comunicación de alta tecnología, que bueno, refuerza y complejiza mucho más el uso de la comunicación aumentativa. Para mí, la mayor satisfacción es cuando a un niño, a un adulto, le brillan los ojos de sentirse entendido y conectado con el otro, ¿no? Y lo puede hacer con un gesto, con un sonido, con una sonrisa, pero uno desde este lugar percibe claramente cuando hubo comunicación y desde ahí podemos complejizarla y mejorarla, ¿no? Bueno, ya acá estoy y sigo. Y seguimos. Bien, a full. Y seguimos. Bueno, estamos acá. Bueno, llegando al cierre de nuestra charla, venimos hablando con la licenciada Laura Mercado, quien se desempeña en el ámbito de la gestión privada como coordinadora de Casa Fono y como fonoaudióloga en la Fundación Jérôme Lejeune, no sé si lo dije bien, Lau. Jérôme Lejeune, sí. Ahí está, va, nada que Para ver. la próxima estudiamos francés. Sí. Francés. Es profesora titular de la Escuela de Fonoaudiología en la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra finalizando su doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino. Completita, Laura. Un lujazo nos dimos hoy, ¿eh? Un lujo, total. Lau, y bueno, una preguntita final o para cerrar. ¿Qué mensaje le darías a nuestros oyentes o a alguien que usa comunicación aumentativa alternativa o que tiene un familiar que la requiere o que la usa? O, bueno, un mensaje final que nos quieras dejar.
en esta era de la comunicación, donde todo lo comunicamos y lo mostramos, darle lugar y valor a la comunicación individual y personal y defenderla a rajatabla, ¿no? Porque más allá del posteo de la red social, poder decir lo que yo tengo en mi mundo interno es un derecho de todo el mundo. Y entonces el mensaje para los usuarios o para los familiares o para quienes están en duda, comunicación aumentativa, sí o no, no hay nada que perder en la comunicación aumentativa, hay todo para ganar, porque créanme que el mundo, los significados se ordenan, las palabras emergen, la conducta mejora, la ansiedad se reduce, y cuando aparece la palabra, naturalmente el picto y el dispositivo se abandona, no queda pegado a esto. Entonces, realmente la comunicación aumentativa es un recurso que ha llegado para quedarse y para mejorar la vida y acercar a las personas a la felicidad, si me permiten esta metáfora. Sí, para mí es así, es acercarnos a la plenitud y a la felicidad. Y si me faltan palabras, pero puedo usar pictos, bienvenido sea. Hermoso. Bueno, llegamos al final. Gracias a los oyentes por escucharnos, por estar ahí. Gracias, Lau, por acompañarnos. Fue un placer enorme tenerte. Gracias. Y empezar esta segunda temporada con vos. La verdad que un placer enorme. Gracias por tu tiempo. Nos honrás y bueno, estamos felices de tenerte. Gracias. Gracias chicas, a ustedes. Gracias a nuestro editor y productor también, porque nos acompañó hoy en la primera grabación virtual, así que un desafío también para nosotras. Nos escuchamos y nos decimos en un próximo capítulo. Nos pueden seguir en Instagram, estamos como fono.logando. Gracias, hasta la próxima. Adiós.